Cada persona es un templo de Dios, si quiere y si lo edifica con oro, con buena palabra, una palabra limpia y sin maquillaje, entonces va a crecer como un templo santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, cuando él dice templo de Dios y del Espíritu de Dios, no es cualquier cosa, no es un templo para cualquier cosa. Recuerde que nosotros venimos de un mundo donde veníamos guardando tanto pecado y tantas cosas. Ahora Dios nos llamó para hacer un templo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Los creyentes somos templo de Dios. Amén. Yo quiero decirte algo, hermano. Al principio desde Adán y Eva, Dios tenía una comunicación directa con ellos. Él se paseaba por el huerto del Edén, pero como ellos fallaron, ya no pudo hablar con ellos directamente. Él directamente con ellos, no podía ya hablar con él. Entonces, el Señor, preocupado por esto, présteme atención, el Señor, preocupado por esto, llamó a un hombre llamado Abraham. ¿Sí recuerdan ustedes? Abraham. Él quería formar un pueblo para él, para tener comunicación, para hablarle a estos profetas y que los profetas hablaran a su pueblo. Entonces se formó, ahora fue el tabernáculo, una tolda hermosa, hermosísima. Dice que era el tabernáculo, es algo muy hermoso, donde se llevaba el sacrificio, se echaba al fuego lo que se ofrecía al Señor, los animales después de ser derramada su sangre. Todo esto tiene simbolismo con Jesucristo. Y el sacerdote, antes de entrar al lugar santo, se tenía que lavar las manos en el lavatorio. Tenía que lavarse las manos, lavarse bien al lugar santo. Hasta allí llegaban muchos sacerdotes. Pero ya para entrar al lugar santísimo, a hablar, uno solo podía hablar. Un sacerdote solo podía hablar con Dios, ponerle la queja a Dios o recibir palabra de Dios para su pueblo. 12 pueblos, 12 tribus que habían alrededor del tabernáculo. Bueno, yo sigo la historia. Entonces el Señor, cuando ya viene Salomón y construye su templo, yo voy aquí por el templo del Espíritu Santo. Cuando dice él aquí, ustedes no sabéis que sois templo del Espíritu Santo. Salomón construye el templo. Ya Dios habita en el templo que hizo Salomón, templo físico, material, hermoso. Era el más hermoso sobre la tierra. No había algo tan espectacular como el templo de Dios, construido por Salomón. Ahora, por la desobediencia de ellos, ese templo, primer templo, fue derribado y volvieron a construir otra vez el templo y Dios moraba allí. Volvieron a tumbar el templo. Entonces ahora el Señor, desde antes de Cristo, comenzó a mirar un templo no hecho de mano de hombre, sino Él habitar. Él quería habitar en un templo hecho por Él. ¿Y quiénes son los templos hechos por Él? El hombre. El hombre. Todo lo que ha hecho Dios, mira hermano, todo lo que ha hecho Dios con el fin de tener la intimidad con el hombre, de poder hablarle, de poder decirle, de poder mimarlo, de poder guiarlo con el Espíritu Santo. Por eso dice, ¿no sabéis que vosotros sois el templo de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Dice, vosotros sois, vamos a leerlo, el versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en quién? Ahora, ¿qué es lo que está diciendo, hermano? Lo que está diciendo aquí Pablo es, nosotros éramos personas naturales y guardábamos cosas de todo, pero menos a Dios. Pero cuando llegamos y recibimos la bendición de Dios, nos arrepentimos y Él nos perdona,
entonces recibimos en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Allí es donde sentimos ese gozo, lloramos, nos quebrantamos. El día que nosotros nos arrepentimos y Señor, perdóneme mis pecados, en un templo de verdad cristiano, y uno se quebranta, hermano, y dura quebrantándose mucho tiempo. Uno va a hablar y lo primero que hace es llorar, y llorar, y llorar, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Él es santo, Él es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Tanto el cuerpo como el espíritu que habita en él es de Dios. Y por eso Pablo está diciendo, ¿por qué ustedes quieren acabar con el templo, con las divisiones? Recuerde que estamos hablando de que Pablo está mandando esta carta porque en la iglesia de Corinto habían divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Y eso daña la iglesia, la divide, eso va en contravía de Dios. Y por eso, querida iglesia, nosotros debemos de amarnos, debemos de respetarnos, su compañero, su amigo, aquel que vino hoy por primera vez, él ha venido a este templo y fue también ganado por la sangre de Cristo. Denle el aplauso al Señor. Amén, hermano. Esa es. De modo que, querido hermano, en el idioma griego existen dos palabras que significan templo. El primero, hierón, y el segundo, naos. El primero se refiere al físico y el segundo se refiere a nosotros, a las personas. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo ya moraba en ellos, en estos pleitistas, pero querían sacarlo y querían hacer daño al templo. Amén, hermanos. De modo que eso es importante. Estas dos tremendas afirmaciones preparan el camino para la advertencia de que Pablo procede a dar a los miembros de la iglesia de Corinto. Recuerde que esta carta es a los hermanos de Corinto. Allá él había puesto la base de Jesucristo y vino Apolos a hablar de Jesucristo, a dar piedras preciosas, oro refinado, que es la palabra del Señor. Nada de emociones. Aquí no estamos con las emociones de las cosas del mundo, no. Aquí estamos es en Cristo. Lo que el hombre de verdad necesita es un Cristo dentro de su corazón que lo guíe y lo lleve a muy buenas cosas. Amén. Primera carta a los Corintios 3:17, seguimos leyendo. Entonces recuerden, el 16, ¿no? Vamos a conectarnos con el 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno, aquí hay una advertencia de Pablo, dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Qué maravilloso es Dios, ¿cierto, hermano? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Hay una advertencia, y por eso debemos de ser muy celosos en la palabra, de no estar en contiendas y disensiones, que si vino el hermano, ¿por qué vino así? ¿O por qué el pastor así? ¿O por qué esto así? No. El hombre tiene que venir, debe de venir a oír el consejo de Dios. ¿Cuál es el consejo de hoy para nosotros? Que somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dice que si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, porque el templo es de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí está, yo puedo figurar esta palabra en nosotros mismos, pero también en los de afuera y también en los de adentro. Ustedes se dan cuenta, hermanos, que hay muchas rencillas
rencillas en la calle y en el mundo cuando una persona es cristiana. No hayan cómo acabarle su fe. Se burlan, se mofan de él o de ella y comienzan a meter mentiras y comienzan a hablar apodos, comienzan a vituperar y a señalar su vida pasada. Ah, pero ella era, pero él era, pero ellos eran. Sí, Señor, eran en tiempo pasado, pero ahora somos nuevas criaturas. A ver, ¿cuántos dicen amén? Usted no va a cambiar de fisonomía, pero sí cambia de semblante. ¿Sí sabe usted? Cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, hermano, todo es rico para nosotros. ¿Sí lo creemos? Entonces dice, advertencia de Pablo: las divisiones en la iglesia estaban destrozando la unidad del cuerpo de Cristo y dañando el templo del Espíritu Santo. Porque aquí, también como templo físico, aquí está el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Aquí está el Espíritu Santo. Entonces, con estas divisiones estaban desbaratando todo lo que había hecho Dios, todo su sacrificio de haber puesto a su Hijo a morir por la humanidad. Estaban poniendo en peligro la iglesia de Corinto con las divisiones. Y recuerde, donde hay divisiones hay contiendas, celos, hay de todas estas cosas horribles. O si no, miremos nuestros hogares cuando hay divisiones, cuando el marido coge para allá, la mujer coge para acá, eso se vuelve, Dios mío, es terrible. Los hijos llorando, el uno, pues yo no soy así, pues yo no voy mi brazo a torcer, pues yo no le perdono, el hijo con la mamá, la hija con el papá. Bueno, eso se vuelven convitos y eso es una guerra peor que las que hay en las montañas. Terrible, porque ver peleando a un papá con la mamá, eso es horrible para uno de hijo, es terrible, es terrible. O ver peleando a los hijos, es terrible. Por eso, Él está diciendo que el que destruyere el templo de Dios, Él también lo va a destruir. ¿Cuántos lo están entendiendo? Es más, hermano, la raíz de estas divisiones eran ciertos criterios humanos que Pablo describe como la sabiduría del mundo. Recuerden que allí habían nobles, habían ricos, habían sabios humanamente. Entonces, y los nobles eran los ricos. Entonces ellos menospreciaban a los demás. Estaban poniendo su sabiduría y estaban poniendo su sapiencia en vanidad, cuando Jesús nunca fue vanidoso. Él al contrario dijo estas palabras: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que Dios quiere en su iglesia. Por eso aquí no podemos darle rienda suelta o abrir puertas a las divisiones, a la grosería, a la soberbia. Hermanos, hay hermanos que no han dejado de ser soberbios, que no han dejado todavía este pecado tan tremendo de la soberbia. Yo no me dejo de nadie, hermano querido, eso es pura carnalidad. Esos son los que llama Pablo carnales, que son creyentes carnales. Esos son los que están edificando con hojarasca, madera y heno. Cuando pasen por el fuego, ¿qué creen ustedes, hermano? ¿Va a quedar algo de eso? Pero si pasan el oro refinado, no le pasa nada. El oro refinado es aquel cristiano que ha entregado su vida, aquel cristiano que dejó su soberbia, hermano, y dice: sí, Señor, como usted mande, Jesús. ¿Le manda algo el pastor? Sí, pastor, con mucho gusto. ¿Algo le manda la líder? Sí, Señor, con mucho gusto. Claro que sí, hermana. Con un hermano de estos nadie pelea. ¿Cuándo voy a tener yo la oportunidad con un hermano, si es obediente, a decirle algo? ¿Cuándo voy a tener yo la oportunidad de refrendarlo, de reprenderlo, de decirle, no, sirva usted? ¿Cuándo? Si se gana la confianza de Cristo.
se gana la confianza del hermano. Es un hermano que lo pelean, digamos así, entre comillas, o lo arrebatan para, yo me voy con él, yo me voy con ella, porque son buenos hermanos, porque son hermanos unidos en la fe. A ver, amén. Eso es lo que está diciendo Pablo. Habían divisiones, y eran divisiones, hermano, haciendo daño. Por eso el templo no debe de ser dañado. Y lo que debemos de orar es, Señor, que los convierta. Oh Señor, sáquelos de aquí. Conviértalos, Dios mío. Que dejen esas rabietas, que se conviertan, porque están edificando en hojarasca, o con hojarasca, con madera. Ustedes se dan cuenta, una casa en madera, el fuego la desaparece, en minutos la desaparece. El oro no, el oro refinado aguanta el calor, el que se sea. La plata la aguanta. Ese es el cristiano que viene a la iglesia, ama al Señor, ama a su hermano, ama a su pastor, ama a los líderes, ama su templo. ¿Qué hay que hacer? Yo quiero hacer algo en el templo. Yo quiero barrer, yo quiero trapear, yo quiero... ¿Qué hay para hacer, pastor? ¡Qué bendición! Pero aquí había divisiones, y por eso él dice, el que destruya el templo, Dios lo va a destruir. Y por eso hay que tener mucho cuidado, hermano, porque hay veces cometemos errores y creemos de que estamos muy bien con el Señor. El corazón nos engaña, pero mentiras, porque están con un corazón lleno de odio, de rencor, de soberbia, y esto no la va con el Señor. Amén. Entonces el templo no debe de ser dañado. Mire, hermano, dichas comparaciones críticas y divisiones rompían la unidad del cuerpo de Cristo y dañaban el templo del Espíritu Santo allá en Corinto. Por eso aquí, hermano, amémonos. Amémonos, hermano. Mire, hermano, si usted ama al Señor, tiene que amar a su hermano. Amén. Si usted ama al Señor, tiene que perdonarlo. No ponerse a contender con los demás, sino llevarlos a la unidad. Venga, hermano, no te pongas así. Esto no le gusta al Señor. Esto es muy bonito, esto es bueno, es saludable y de mucha prosperidad. Por eso dice aquí que estaban desbaratando el templo del Espíritu Santo. Esto no está bien, advierte Pablo, porque si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Mire lo que dice en Romanos, capítulo 16, 17. Allá también de pronto habían problemas o un consejo de Pablo a los hermanos de Roma. Romanos 16, 17. Un consejo que le da Pablo, como el consejo que le está dando a los hermanos de Corinto. Este consejo fue para los hermanos de Roma. Y dice así la palabra del Señor. Romanos 16, 17. Préstale mucha atención lo que sucedía también allá, o lo que estaba por suceder, o lo que estaba sucediendo. Que no nos pase esto. Por favor, hermano, usted debe de amar a Cristo. Y si usted ama a Cristo, que no lo ve, puede amar al que está al lado que lo ve. Dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Miren lo que está diciendo. Había gente, divisionistas, había gente contradictora de la palabra de Dios. Yo no creo esto, pero sí me gusta esto. Lo que estaba sucediendo en Corinto, a mí me gusta, es como lo hace Pablo. Otros decían, pues a mí no me gusta, a mí me gusta, es como lo dice Apolos. Otros decían, pues no me gusta Apolos, a mí me gusta, es como lo dice Pedro. Hermanos, si los tres estaban predicando la santa palabra de Dios, Pablo había puesto el fundamento y ellos estaban regando, recuerde, tanto Apolos como Pedro, Pablo, no tenían por qué haber diferencia entre ellos.
Ellos no tenían diferencias, era el mismo pueblo que tenía en su corazón el desagravio de estar poniendo peros a la gente, cuando no estaban mirando a Cristo, sino al hombre. Nosotros debemos de poner la mirada en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dice el 18, Romanos 16, 18, porque tales personas, los divisionistas, aquellos que murmuran, está diciendo Pablo, allá en Roma, no se preocupen, hermanos, esos divisionistas, esos que le gustan pleitear, esos que le gustan contradecir, esas personas que son soberbias, esas personas que están en contra de la cruz de Cristo, mire lo que va a suceder. Le decía Pablo le decía a los hermanos de Roma, mire, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, de ninguna manera. La división que estaba en Corinto no le estaban sirviendo al Señor, estaban dañando la obra de nuestro Señor Jesucristo, dañando el cuerpo de Cristo. Qué terrible esto. Dice aquí, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Se da cuenta usted? Muchos lo llaman, dicen, mucho cuidado, hermanos de Roma, en la calle y donde usted vaya, va a encontrar gente, hermanos romanos, van a encontrar gente que van a contradecir lo que se está diciendo a la iglesia de Roma, van a contradecir lo que están Apolos haciendo y Pedro en la iglesia de Corinto. Mucho cuidado, esos contradictores se encuentran en toda parte y andan como judíos errantes. Recuerde cuando Judas entregó al Señor, no hallaba para dónde coger, y la única salida que le dio el diablo fue la soga. Tenga, Judas, ahórcate para llevártelo. Porque el desespero y los contradictores, Dios no lo quiere. Dios dice, los va a destruir. Pero, gloria a Dios porque aquellos se arrepientan. Gloria a Dios, hermano. Porque lo que les espera no es bueno. Dios mío nos libre, y por eso debemos cada día edificar con oro, con plata y piedras preciosas. Yo lo bendigo a usted, hermano, porque usted sea un cristiano de verdad, porque usted se ame a sí mismo, porque cuando el hombre se ama a sí mismo, hermano, está amando al Señor, obedece al Señor, lo obedece, hermano, no le pone pero ni le pone contradicciones. Es un hombre que se deja mandar, y si es una persona que llega a la iglesia y se deja mandar, hermano querido, yo le voy a decir esto, no tiene problemas en ninguna parte. Es un hombre que pasa por el fuego. Si el patrón le dijo, se levanta. Si la patrona como se dice, la molesta mucho, ore por esa persona. Aquí mi hermano Carlos, una vez en una predicación, dijo que un jefe se la tenía, pero pues, y que la única herramienta que tenía él era orar. Hasta que el día en que, ¿qué se hizo el jefe? Se lo llevaron para otra parte. Descansó. Hermano, esto no lo hace sino Dios. A ver, ¿cuántos dicen amén? Esto no lo hace sino Dios. Y las herramientas de nosotros no es golpe con golpe. No es golpe con golpe, no. Eso lo hacíamos en el tiempo de antes. No es mal hablar por mal hablar. No es criticar porque me criticaron. No es enfurecerme porque me dijeron. No es detestar de la iglesia, del pastor, de la doctrina. ¿Por qué lo hace? Está siendo manipulado por alguien que se llama Satanás. Él es el padre de mentira y de rebeldía. Él, Satanás. El Señor Jesús muy tranquilamente le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque él miente desde Adán y Eva. Desde antes de Adán y Eva, porque él se trajo una cantidad de ángeles. Era tan mentiroso que se trajo una cantidad de ángeles
Esos son los ángeles malos que andan deambulando y poniendo enfermedades, poniendo locura, poniendo vicios, poniendo adulterio, poniendo fornicación. Estos son demonios que usted no lo ve, pero sí ve el daño que hacen. ¿Cuántos hogares sin papá y mamá? ¿Quién lo hizo? Muchos dicen, es Dios. No le echemos la culpa a Dios, porque nosotros no hemos edificado con oro. La vida del hombre sin Cristo es una vida levantada en hojarasca con heno y madera. Y grande es su desgracia, lo dice el Señor. Y por eso Dios nos trajo a este templo para orar por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Orar por los hogares. ¿Cuántos hogares se están destruyendo? ¿Cuántos maridos van dejando a una, cogen otra, ella coge el uno, coge otro, para ver si arregla la situación? Pero así no se arregla la situación la arregla Cristo, nuestro Señor Jesús. Démosle el aplauso fuerte. Podemos ver bíblicamente, ¿no? La mujer samaritana, una mujer que yo creo por la palabra le gustó al Señor Jesús. Le gustó. ¿Por qué le gustaba? ¿Por qué le picó carta, digámoslo así, estando en el pozo? ¿Por qué? Porque el Señor le preguntó que si tenía marido y ella le dijo que no. Y cuando una mujer o un hombre dice yo no soy casado, no tengo novia, o no soy casada, no tengo marido, es como brindando la oportunidad o abriendo la puerta al que está al frente. En ese momento le dijo al Señor, no tengo marido. Como quien dice, estoy solterita, ¿y qué? Y a la orden, ¿no? ¿Y qué le dijo el Señor? El Señor sabía todo. Ella estaba hablando una mentira. 5 maridos ha tenido y el que tiene ahora no es tuyo. Imagínese usted, hermano, una mujer que tuvo 5 maridos y el que tenía no era de ella y no lo quería, porque si lo hubiera querido, le hubiera dicho al Señor, sí tengo marido. ¿Cierto, hermanos? Pero no lo quería. Buscó 5 soluciones a su vida, su problema. Y ninguno de los hombres le solucionó su problema, tan solo Jesucristo. Desde ese momento que recibió al Señor Jesús, esa mujer fue otra mujer. Esa mujer era feliz, es más, caminó por 10 pueblos o veredas y fue una mujer que traía hombres a los pies de Jesús, puros hombres, tenía muchos amigos. Todos esos hombres de Samaria, venimos a ver si es verdad lo que dijo la mujer, pero ya no es necesario, ya vemos que es verdad. Qué mujer tan tremenda, hasta hoy habla en la palabra de una mujer que cuando le dijo sí al Señor, se enamoró de Él, de su Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, queridos hermanos, ser formados, no discutir, vivir para el Señor, sea un buen esposo. Usted debe de ser una muy buena esposa, usted debe de ser un muy buen hijo, dar testimonio de que usted es templo del Espíritu Santo, y que si usted destruye lo que es de Dios, Dios te va a destruir. Esto es lo que está diciendo Pablo. El que destruya el templo del Espíritu Santo, yo lo voy a destruir. En otras palabras, no pasará por fuego. En otras palabras, edificó con heno, hojarasca y madera. No pasará en el tribunal de Cristo, no pasará. Ahí es donde el Señor va a decir a la izquierda, a ustedes, hacedores de maldad, no los conocí. Y les está hablando es a los cristianos. Y ustedes, los que edificaron en oro, con piedras preciosas y con plata, que significa la palabra de Dios, ustedes a mi derecha. ¿Cuántos quisieran estar a la izquierda?
¿Cuántos quisiéramos estar a la derecha? Eso no lo hace sino usted. Entiéndalo, hermano, querida iglesia. Esto no lo hace sino usted. Yo pongo mi parte. ¿Cuál es mi parte? Decirles, conviértase, dejen el pecado, dejen la soberbia, dejen las iras, respeten a su esposa, respeten a su esposo, respeten a sus padres, y nos vemos en el cielo. ¿Con cuánto nos vamos a ver allá? Pero hay varios que están en duda. Aleluya, den el aplauso al Señor. Eso es lo que está diciendo Pablo, que si yo destruyo el templo de Dios con hojarasca y madera, no voy a pasar por el fuego. ¿Qué está diciendo Pablo? Muchos van a sufrir pérdidas en su obra. Y eso es lo que yo le digo, Señor, que no se pierda ninguno. Que diga, que yo pueda decir lo que dijo el Señor Jesús: Padre, los que tú me entregaste en mis manos, ninguno se ha perdido. Hasta ese momento. Pero recuerden, Judas se perdió. No porque Jesús no hubiera hablado la palabra, sino porque Judas era ambicioso. No quiso cambiar. Edificó mal. Edificó sobre la arena. Y Jesús, siendo la roca, no edificó con él o sobre él. ¿Cuántos dicen amén? Esto es muy importante, queridos hermanos. Ahora, ¿por qué Dios toma tan en serio lo que pasa en la iglesia? Y muchos no lo toman en serio, por lo que Pablo dice a continuación. Vamos a mirar, hermano, es que Dios toma en serio lo que sucede aquí en este templo, y también en tu templo, en tu cuerpo, pero Él toma todo lo que hay aquí. Yo quiero decirle algo, hermano, por eso los pastores y los líderes, nosotros queremos que el liderazgo, que empezando desde el pastor a sus líderes, sean hombres serios, sean hombres santos, sean hombres de testimonio, sean hombres que se levanten y que diga a la gente: qué hombre, qué mujer, qué jovencita, me fascina como es, porque lo bueno siempre se envidia. ¿Cuántos dicen amén? Se envidia, hermano, la gente del mundo envidia a un joven bien formado, una mamá bien formada, un padre de familia bien formado, hermano, lo envidian, aunque no se lo digan, lo sienten. Las otras mujeres dicen: yo quisiera tener un marido como él, o una mujer como ella, dice el hombre. Pero ¿cuántos dicen: uy, yo no sé cómo se lo aguantan en la casa, o yo no sé cómo se la aguantan en la casa? Esto es terrible. Por eso debemos de edificar. Amén, hermano. La palabra santo, acuérdese que dice que el Espíritu Santo, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice, la palabra santo significa separado del uso común para el servicio de Dios. Usted es santo, usted es separado del mundo para el servicio de Dios. En el Antiguo Testamento todo lo concerniente al templo era considerado santo y tenía que ser tratado con sumo cuidado. Lo mismo es cierto de la iglesia, dice Pablo. Hermano querido, este templo, aquí, todo lo que hay, yo no sé por qué hay mucha gente trata lo del templo como si fuera cualquier cosa. Si Dios está en el mundo, y si Dios conoce lo del mundo, ¿cómo no su iglesia? ¿Cómo no, hermano? Una silla para Él es santa. Ella no tiene vida, pero es para Él, para que venga alguien redimido y se siente ahí. Y como tal, debemos de cuidarlas, debemos de tenerlas limpias, debemos de tenerlas bonitas, bien organizadas, porque este lugar es santo. Este lugar no es como un teatro. En el teatro se come chicle, chitos y se hacen muchas cosas. Aquí no. Mas sin embargo, hay veces que nos sobrepasamos y no respetamos la presencia de Dios. A este lugar es donde Cristo se manifiesta a su pueblo.
por medio de su palabra, por medio de su espíritu, por medio de su amor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, querido hermano, yo quiero dejar allí, en el último texto, el 17, leímos 16 y 17, no avanzamos mucho porque el tiempo es corto y también la explicación Dios me la da para dárselas a ustedes. El 17 dice, si alguno destruyere el templo de Dios, vamos a leer desde el 16, por favor, lo que leímos. Primera carta a los Corintios 3, 16, 17. Esos fueron los dos textos que leímos. Dice, vamos a leer desde el 14, porque yo leí desde el 14. ¿Estamos ahí? Primera carta a los Corintios 3, 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Está hablando de los siervos, pero también está hablando de la iglesia. Recuerde que ustedes también son edificadores y ustedes ya conocen de Cristo y pueden plantar, poner bases donde vayan, que es Cristo el Señor Jesús. Amén. Y dice el 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Recuerden, la oración del pastor es que nadie se pierda, pero desafortunadamente hay hermanos rebeldes, hay hermanos groseros, hay hermanos que no respetan nada. Entonces, ¿qué más puedo yo hacer? El líder, Pablo dice, ¿qué más puede hacer Apolos? ¿Qué más puedo hacer yo? ¿Qué más puede hacer Pedro? Se quemarán. No van a pasar la prueba. Por eso es tan importante ser un cristiano de verdad. Y dice el versículo 16, aquí hay una advertencia, recuerde. Dice Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué advertencia, no? O sea, nos dice, ¿qué les pasa, hermanos de Corinto? ¿Por qué están peleando? ¿No saben que ustedes, el Señor los llamó para que sean templo de Dios? Para dar en ese templo el Espíritu de Dios. ¿Por qué están peleando? ¿Por qué están divididos? ¿Qué les pasa? ¿Acaso hay 4 Cristos? ¿Qué les sucede? ¿Acaso hay 4 cielos? ¿Qué les sucede? Únanse. Aquí Pablo les está llamando la atención para que ellos piensen, recapaciten, replanteen las cosas y puedan vivir como cristianos, como Cristo quiere que vivamos. ¿Sí lo entendimos? Y ahora leímos el 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora mire la advertencia. Si alguno destruyere el templo de Dios, recuerde, es de afuera hacia adentro, pero también de adentro hacia afuera. En otras palabras, muchos hablan mal del templo, siendo cristianos. No esperen cosa buena, dice Pablo, de afuera hacia adentro. No me gusta ese templo, a mí no me gusta cómo predica ese hombre, a mí no me gusta los cantantes, esos cantantes allá, quieren destruir el templo, de afuera hacia adentro. Pero también dentro del mismo templo hay divisiones y eso es lo que Dios quiere, dice, unámonos. Somos como coyunturas. Pablo no busca tantas cosas como decirnos, hermano, dice que la iglesia es como las coyunturas, y poniéndome, yo viendo la palabra del Señor y mirándome la mano, ¿cuántas coyunturas tiene el dedo? 1, 2, 3. 3 coyunturas pegaditas allí, obran bien. Y eso es lo que Pablo dice de nosotros, unámonos. Amémonos, respetémonos. Hermano, habrán diferencias porque usted es diferente al otro. Usted es diferente, el molde es diferente. El molde es diferente, carácter diferente. Amémonos. Miremos al hermano como tal. De pronto él es un poquito así malgeniado, pero querámoslo.
Mostrémosle, el que tiene su buen carácter, muéstrele el amor de Cristo para él. ¿Cuántos dicen amén? Y si ese hombre, si esa mujer no se arrepiente, dice el Señor, yo acabaré también con todo él. Eso lo dice Pablo a los hermanos de Corinto que estaban en problemas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver, ¿dónde estamos? En el 17, ¿cierto? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Se da cuenta usted por qué debemos de ser santos? ¿Se da cuenta usted, querida iglesia, por qué debemos de apartarnos del pecado? Porque usted fue llamado, es para ser santo. No le quede grande el nombre de santo, porque santo es apartado del pecado para Dios, apartado del mundo para el servicio del Señor. Y el servicio al Señor se da en toda parte. ¿Sabes una cosa? Que en el trabajo, en el empleo, el cristiano se reconoce. El cristiano dice, Dios le bendiga. El cristiano habla de la palabra de Dios. El cristiano invita a la iglesia del Señor. Es diferente. ¿Cuántos dicen amén? Es diferente. Por eso los animo. Hay que edificar. ¿Con qué debemos de edificar nuestras vidas, hermanos? ¿Con qué? Oro, plata y piedras preciosas. El heno, la madera y la hojarasca es el pecado, es la rebeldía. El heno, la madera es el orgullo, es la vanidad. El heno, madera y estas cosas es el no perdono, no me gusta, así no me gusta. Hermano querido, busquemos la presencia del Señor y verá usted la bendición. El Señor no te va a destruir, sino que te va a edificar para la vida eterna. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor y nos ponemos de pie? Pongámonos de pie. ¿Cuántos entendimos la palabra del Señor?